Que el Señor me los continúe bendiciendo a todos nuestros amados hermanos que conforman esta red de WhatsApp. Su servidor, el pastor Harry Villasís, en este día lunes, un tanto lluvioso acá en Hardyville, Carolina del Sur. Escuché o leí, me parece, también en Guayaquil, Ecuador, había caído una llovizna o una lluvia en los últimos días. Son las lluvias que simbolizan las bendiciones de Dios para nuestras vidas, para tanto los que están fuera del territorio norteamericano, fuera de los Estados Unidos, que están recibiendo este mensaje, enseñanza de semana a semana, como de manera especialísima, si se quiere, nuestros amados hermanos de la iglesia Casa del Rey, que a propósito, este lunes se celebrará la reunión de liderazgo en la iglesia presbiteriana y tendremos noticias, Dios mediante, a más tardar creo mañana, de parte de la secretaria de esta congregación, para saber a qué atenernos en las próximas semanas o meses que reste de este año 2020. Dios mediante podamos congregarnos allí en las instalaciones de la iglesia presbiteriana. Mientras tanto, continuamos aquí dando marcha, dando curso a la enseñanza y al estudio bíblico de semana a semana, animándonos los unos a los otros mientras nos mantenemos a la distancia, pero confiando en Dios y en su misericordia que Él nos ha sostenido durante todos estos meses. De hecho, dicho sea de paso, vamos a estar hablando acerca de la primera epístola de Juan entre el capítulo 2 y 3 y vamos a estar mencionando, haciendo énfasis porque el pasaje, y se los voy a indicar en un momento, así lo amerita, habla muchísimo acerca de la importancia o de la necesidad de permanecer en el camino del Señor o en la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Nuevamente su servidor, el pastor Harry Villasís, y mi esposa Jacqueline, en este ministerio que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha entregado y nos ha ayudado a mantener hasta este momento. Vamos a ir casi de inmediato, después de haberles dado el saludo correspondiente, insisto, a nuestros hermanos que están fuera del territorio norteamericano y que vienen siguiendo semana a semana esta enseñanza de la palabra del Señor. Muchas gracias por ese apoyo, pero también para los locales, a los que pertenecen y pertenecemos a la iglesia Casa del Rey, por ese apoyo y por no desmayar aún en tiempos difíciles como los que estamos atravesando. Sin embargo, y reitero, confiamos en la misericordia del Señor que hasta hoy nos ha sostenido y Él es fiel. Él permanece fiel, dice la Escritura. Él no puede negarse a sí mismo y nosotros queremos mantenernos además en la palabra del Señor. Queremos no confiar en nuestros propios pensamientos o consejos humanos, sino más bien remitirnos a la palabra del Señor, de donde creemos está nuestra total confianza, nuestra seguridad descansa en las promesas y en la palabra bendita de nuestro Dios. Voy a ir a la oración de inmediato y vamos a tener la lectura en la primera epístola del apóstol Juan, a la final del capítulo 2, es decir, del versículo 28 y 29, si no me equivoco, si son los dos últimos versículos del capítulo 2, y pasamos al capítulo 3, los primeros 3 versículos. Un pasaje un tanto distinto, pero vamos a estar examinándolo a la luz de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo en la reflexión de esta hora. Pero primero vamos a la oración después de haberlos saludado y de haberles indicado o dado una información acerca de lo que sería nuevamente poder reunirnos o congregarnos como Iglesia Casa del Rey, y gracias por el apoyo, inclusive también por los que estuvimos en un tiempo de oración y de ayuno el pasado sábado. Muchísimas gracias también a cada uno de vosotros. Vamos a orar ahora mismo, pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo de estudio y de reflexión de la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos en esta tarde de lunes 24 de agosto. Gracias por permitirnos llegar, Señor, alcanzarlo, porque nos ha sostenido hasta hoy, Señor. Tu fidelidad nos acompaña y te muestra, Señor, por tu benevolencia, tu benignidad, Señor, nos guía, como dice tu palabra también, al arrepentimiento. Y nos permite, Señor, volver a la senda, aun cuando nos hayamos desviado.
Nos permites y nos levantas, Señor, cada día. Nos sostienes con tu mano derecha, con tu diestra poderosa. Gracias queremos darte, Padre bueno. Queremos exaltarte en esta hora. Queremos rendirte tributo. Queremos darte a ti la exaltación. Todo el honor y toda la gloria te pertenecen solamente a ti, Señor. Queremos, Señor, sin cesar agradecerte por tus cuidados, por tu protección para con nuestras vidas, para con nuestras familias, para con nuestras iglesias, congregaciones, para con tu pueblo, para con nuestras naciones y sus gobernantes, por cada ciudadano, cada individuo, cada habitante de cada región del mundo, Señor, en este día. Hacemos un alto, un paréntesis, para agradecerte por todo lo que haces hasta hoy por nosotros, Señor. A pesar de la situación difícil por la que atraviesa gran parte de este mundo, sin embargo, te has hecho fuerte y nos has sostenido cada día, Señor, eres fiel. Nadie es como tú, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti. Nos doblegamos delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, misericordia, que nos levantes y que nos limpies con la preciosa sangre, Señor. Confesamos delante de ti toda maldad. Y te rogamos misericordia todos los días de nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio y levantándonos para tu gloria, Señor. Haznos en tus manos instrumentos útiles que tú puedas usar. Señor, glorifícate a través de enseñanza y habla en nuestras vidas, Señor, y levántanos. Cumple el propósito para el cual tú has enviado, Señor, esta palabra. En el nombre bendito de Cristo. Gracias por mis hermanos que están conectados, Señor, y que semana a semana siguen esta transmisión. Señor, ellos y sus hogares, te pido tu bendición. Tu pueblo, Señor, la bendición sea para tu pueblo. En el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno. Hasta aquí nos sostiene nuestro Dios es bueno, fiel, misericordioso y compasivo. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29, y luego saltamos al capítulo 3, los primeros 3 versículos de la Escritura. Tengo la Biblia a mi mano aquí y la voy a leer. Voy a leer el capítulo 2, versículos 28 y 29 de Primera de Juan. Estamos al final del capítulo 2, dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Dice el capítulo 3, versículo 1 ahora. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es palabra del Señor. Y voy a entrar directamente a la exposición de esta enseñanza, reflexión. Es riquísima, como toda la Biblia, insisto, tiene enseñanza, tiene exhortación, tiene palabra de corrección, de reprensión inclusive, que nos llama al arrepentimiento. La palabra de Dios es útil, lo dice claramente la epístola de Pablo a Timoteo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es valiosísima, fue enviada para nuestro bien, para nuestro provecho espiritual. Y por ende, esta carta de Primera de Juan, la que estamos tratando, la que estamos leyendo, es riquísima. Tiene, yo diría, cada versículo, cada pasaje, cada fragmento, cada capítulo, tiene enseñanzas riquísimas. Dicho sea de paso, esta epístola que estamos tratando, y dijimos desde el inicio en la introducción, se asemeja muchísimo al Evangelio en estilo, en pensamiento, y por ende se concluye. Los estudiosos que indiscutiblemente fue escrita por el apóstol Juan, el mismo autor del Evangelio, el Evangelio que lleva su nombre,
y esta primera, como vamos a estar viendo la sucesiva, segunda y tercera del apóstol Juan. Cada versículo tiene una enseñanza y cada pasaje, y sin embargo ha sido atacada o fue atacada fuertemente, porque esta carta primera y Hebreos son las únicas de todos los libros en la Biblia que su autor no es mencionado. Por ende, algunos han atacado desde el inicio, han dicho que no es Juan el autor. Pero cuando leemos y estamos leyendo y estamos meditando, estamos extrayendo enseñanzas valiosísimas, y habíamos dicho anteriormente también que Juan tiene un propósito general, podríamos llamarlo así, fundamental, y es en medio de todas las situaciones que está atravesando la iglesia de aquel tiempo, los peligros de las falsas doctrinas o falsos maestros. La intención de Juan, dirigido, insisto, por el Espíritu Santo, es que los creyentes, y según se sabe, según se cree también, pastoreó Juan casi en la última parte de su vida terrenal la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo. Eso nos habla también de algo muy importante, es de ese relevo espiritual que las iglesias, las congregaciones locales no son propiedad de nadie, sino más bien han sido levantadas por el Señor mismo, y nosotros como vidas, como almas, como creyentes, hemos sido llamados por nuestro Salvador Jesucristo, y de Él somos. Él es nuestro dueño, nuestro amo y nuestro Señor. Y nosotros, como dice la Escritura, somos solamente las ovejas de su prado. Él es el buen pastor, y el buen pastor, dice también el Señor Jesucristo, su vida da por las ovejas. Obviamente Jesús es el buen pastor. Él dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y está hablando aquí, y si usted le echa un vistazo, ya que estamos en estudio bíblico, desde el capítulo 2, el versículo 24, y yo encerré en un círculo cada vez que me encontré, del versículo 24 en adelante, con la palabra permanecer, y en diferentes formas, permanecer, o permanecer en modo imperativo, que también lo encontramos. Y de hecho, hay la intención indiscutible, en vista de esa repetición y de esa insistencia del apóstol Juan, insisto, que la iglesia, los creyentes, permanezcan en el evangelio, en vista de los peligros, los vientos de doctrina, los falsos testimonios, las debilidades de la carne propia de cada creyente, de los individuos, también las amenazas externas, las persecuciones, un sinnúmero de factores que a veces se conjugan en la vida de las congregaciones y de los creyentes de manera particular o individual, que afectan muchas veces y que hacen que los creyentes se debiliten o nos debilitemos, y algunas veces hasta retrocedamos. Lastimosamente hay quienes retroceden y algunos se desvían y terminan perdiéndose, volviendo al mundo. Pero damos gracias, haciendo un paréntesis a esta hora, por Jesucristo, que por su gran misericordia, por su gracia, nos ha permitido mantenernos. Y de hecho, cuando fui al diccionario de la lengua española, permanecer, un sinónimo clarísimo de permanecer, y lo tengo aquí, se los quiero leer. Permanecer, según el diccionario de la lengua española, permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Eso es permanecer, es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. El apóstol Juan está interesado en que la iglesia se mantenga, los creyentes se mantengan en comunión, se mantengan en la fe del unigénito Hijo de Dios. Y por ende yo titulé a esta reflexión basado en estas ideas principales que salen justamente del pasaje que les he acabado de leer. De alguna manera el Señor me ayuda para poder ordenar las ideas, pero todas están allí mismo en el pasaje, y lo único que voy a hacer a través de esta enseñanza y de esta reflexión, poder analizarlas un poquito y poder extraer la enseñanza oportuna para nuestras vidas y la consecuente o pertinente aplicación para nuestras vidas. Y le he llamado justamente a esta reflexión permanecer en Él, de manera, en modo imperativo. Si usted se da cuenta, yo los traigo de la última parte del versículo 27, donde dice permaneced
en él. De hecho, se vuelve a repetir en el versículo 28 en la primera línea, para los que puedan trabajar o leer sus Biblias luego, o si la tienen a la mano en el momento de esta transmisión, se los agradecería muchísimo. El final del 27 y el inicio del 28 se repite esta frase: permaneced en él, permaneced en él. E insisto, está en el modo del verbo, modo verbal imperativo, es a manera de orden, es decir, un pedido especial. Está el apóstol Juan instando a los creyentes, a la iglesia, permaneced en Cristo. Hay razones suficientes para que el apóstol, insisto, guiado por el Espíritu Santo, enfatiza esta necesidad en medio de la iglesia. Y yo, tomando esta verdad, esta frase que es bíblica, he titulado justamente a la reflexión permanecer en él. Y voy a estar hablando sobre el tema, insisto, que está allí, las ideas principales en todo este pasaje que he leído. El amor del Padre nos hizo nacer para vivir en justicia y aún por lo que llegaremos a ser. Es decir, no solamente en la vida cristiana ya que estamos llevando, sino en el futuro cercano o medianamente lejano que podría estar aguardándonos hasta finalmente llegar a la misma presencia del Señor. En todo caso, esa es la idea y el tema de esta hora, y bajo el título, recuerden, permanecer en Él, es decir, permanecer en Cristo. Y he escuchado esta idea, este pensamiento que se ha usado muchísimas veces, que tiene mucho sentido, y de acuerdo a la experiencia humana, nuestra experiencia humana se cumple verdaderamente, se cumple. Y lo he escuchado y en algún momento en mi vida lo he aplicado y lo he experimentado también en diferentes áreas en algún momento de mi vida. Y es: llegar es fácil, se dice. Llegar es fácil. Lo difícil es mantenerse. Y esto es una verdad que se cumple en muchos aspectos de la vida o de prácticas de la vida humana. Por ejemplo, en el deporte. Hablando en el plano del deporte, hay muchos deportistas que llegan, vamos a decir a nivel profesional, llegan a aparecer en competencias oficiales, nacionales o hasta inclusive a nivel internacional, pero a veces por varias razones que no voy a analizarlas aquí, dura poco su permanencia en ese nivel de competitividad. Es decir, pudo llegar a aparecer a nivel profesional, nacional o internacionalmente, pero desaparece muy rápido. Es decir, no se pudo mantener. También esto sucede muchas veces en el plano de lo artístico, llamemos en la vida musical, en el ámbito musical, en el canto. Muchos surgen a diario hoy en día, cantantes y otro tipo de artistas y de músicos, pero que no permanecen, no se mantienen en el tiempo, no tienen una carrera prolongada, más bien muy efímera, muy corta. Y eso, inclusive, esto obedece a muchos factores, no lo vamos a analizar. También muchas veces en el plano espiritual, que es lo que nos compete aquí como creyentes, al estar analizando la palabra del Señor. Y yo creo que Juan tenía en mente muchos creyentes que estuvieron dentro de las iglesias por un tiempo, vamos a decirlo así, pero cuando se levantó la tormenta, cuando vino la persecución, o cuando aparecieron los falsos maestros y persuadieron con sus erróneas enseñanzas, o cuando aparecieron debilidades y tentaciones de la carne, no pudieron permanecer en la fe. Y esto se da hasta nuestros días. Por esto este dicho yo creo que es muy pertinente. Es relativamente fácil llegar, y de hecho en el plano espiritual muchos hacen profesión de fe y pareciese ser muy fácil hacer una profesión de fe. Y me refiero a confesar a Jesucristo con nuestros labios, habiendo creído en nuestro corazón como nuestro bendito Salvador. Relativamente en las iglesias cristianas y en lo que nos ha tocado de experiencia de vida, parece relativamente fácil hacer a veces confesiones de fe o aceptaciones del Evangelio a la ligera, sin haber meditado o haber hecho una reflexión de la decisión, de la tamaña decisión que se está haciendo, sin pensarlo muchas veces, simplemente por emoción. A veces se realizan las cosas y eso en el tiempo se va a medir.
en corto tiempo va desapareciendo el creyente, ya no lo vemos más. El Señor no quiere esto, Él quiere más bien que usted y yo, le damos gracias al Señor Jesucristo, por quienes hayamos podido, insisto, por su gracia, por su bondad, por su paciencia y su misericordia y muchos de sus atributos, y por no decir todos sus atributos, toda la persona de Dios que nos ha guardado, nos ha sostenido, aún en las más duras pruebas que hayamos podido atravesar, en las más fuertes tentaciones que hayamos tenido, debilidades propias de nuestra humanidad. Sin embargo, Dios, insisto, es fuerte, todo suficiente y todopoderoso, y nos ha guardado de todo mal y nos ha permitido, insisto, nos ha permitido permanecer, mantenernos en la fe. Es relativamente fácil llegar, lo difícil es mantenerse. Y quiero hablar entonces en este primer punto del carácter del amor que cambió nuestra relación. Quiero comenzar enfatizando lo que dice el capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esa partícula relativa, no me recuerdo bien el término, en todo caso, también puede ser una palabra interrogativa, la palabra cuál, que está tildada ahí, mirad, cuál. Esa palabra cuál nos invita a pensar en la calidad de algo, en la calidad, el carácter o la característica de algo, las características de algo. Por ejemplo, yo estaba meditando eso hace unos días atrás, cuando leí este capítulo nuevamente, y por ejemplo, la pregunta es, alguien dice por ahí, están dos amigos conversando y dice, me gusta ese carro. Y el amigo dice, bueno, ahí hay varios carros parqueados. Y quiere saber, y le pregunta entonces, el amigo quiere saber a qué carro se está refiriendo y le pregunta, ¿cuál carro? ¿O cuál de los carros? Entonces, el que hizo la expresión me gusta el carro dice el azul, el convertible, es decir, el que no tiene el techado, el azul. Entonces, para poder responder cabalmente a esa pregunta, a la interrogación ¿cuál?, tiene que brindar una respuesta con características. Le dice el azul, el convertible, es decir, el que no tiene capot. Exactamente lo que el apóstol Juan está diciendo, mirad cuál amor. Él está queriendo que usted y yo podamos meditar en la calidad de ese amor, en la calidad de la característica, de un valor único el amor de Dios, que es incomparable. Lo que está diciendo, mirad cuál amor, con qué extensión, con qué profundidad ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor. El apóstol Juan está interesado en que usted y yo, los creyentes del primer siglo y nosotros los que hemos alcanzado estos siglos finales, estemos convencidos, estemos seguros, confiados, que podemos hacer una valorización, si se quiere, de cuál, no es cualquiera, es un amor especial, único, incomparable, insisto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahí tenemos un título grandísimo, que muchas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado en nuestra experiencia humana y cristiana, y a veces pasamos por alto el valor que tiene, el altísimo privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y es lo que somos en base o como resultado, insisto, a ese amor único. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El carácter de un amor que cambió nuestra relación, porque dice para que seamos llamados hijos de Dios, es que antes no lo éramos. Ese amor lo cambió todo. Ese amor, de hecho, lo cambia todo. Porque antes estábamos en una condición de enemistad, éramos enemigos de Dios, no éramos amigos, no éramos hijos de Dios, éramos rebeldes. El apóstol Juan está diciéndole, está tratando de que la iglesia
los creyentes de aquel entonces, en vista de la situación que están atravesando, puedan alcanzar nuevamente a reflexionar y a entender más a cabalidad, podríamos decir, el verdadero significado, el valor de ese amor, para que ellos puedan estar seguros de que no son cualquier cosa hoy en día en base a ese amor, son llamados, han llegado a ser, dice, seamos llamados hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Y no es cualquier grupo de personas, no es cualquier clase de individuos lo que les está diciendo. Ustedes son llamados hoy hijos de Dios. Antes, habiendo sido enemigos, hoy son hijos de Dios. Hijos de Dios. Por esto dice, el mundo no nos conoce. Sin duda, por ahí estaba viniendo el ataque para los creyentes. Hostigamiento, persecución, maltrato, mucho de eso en este tiempo, incomprensión. La gente no alcanza a entender la conducta muchas veces, el proceder, las prioridades que los creyentes podemos tener, el estilo de vida distinto que podamos llevar. Y muchas veces somos atacados, somos señalados, somos malinterpretados. A veces nosotros mismos hemos dado motivo para ello, no hemos sabido llevar, encauzar correctamente nuestras vidas cristianas. Hemos a veces cometido errores, vamos a estar analizando luego un poquito más, y hemos dado lugar para que se nos critique, para que se nos señale, en algunas ocasiones. En otras a veces simplemente somos mal interpretados. Y entonces por allí podría venir la cosa, el ataque, y entonces Juan les está diciendo a la iglesia, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Si no le conoció a él, no va a poder el mundo identificar, entender quiénes somos verdaderamente. Pero lo que somos está escrito allí, en base a ese amor único, para que seamos llamados hijos de Dios. Y voy a un punto 2, ahí tomado de ahí mismo, de ese pasaje que leí. La vida del creyente lleva la marca del Salvador. Ahora viene un sello como de identidad, porque viene diciendo allí que, y lo dice ahí el versículo 29, usted lo puede tener a la mano, y dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en algunos pasajes se habla de quién es Jesús. Primeramente, se dice quién es Jesús. Jesús es justo, Él es justo. Él es el justo. El apóstol Pedro lo menciona en el mensaje el día de Pentecostés. Matasteis al justo, al justo. Lo mencionó también justamente en el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio. El justo. Pedro lo vuelve a mencionar en la primera epístola que lleva su nombre. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sin duda, el Señor Jesucristo es el justo, sin pecado. Y como dicen, las cosas deben parecerse a su dueño. Si Él es justo, todo aquel que hace justicia es nacido de Él. La marca del creyente, entonces, son obras justas. Obras que son hechas en Cristo, en la justicia de Él. Y por su justicia. Porque hemos sido justificados y la vida del creyente es una vida nueva que está marcada, que está identificada dentro del contexto de la vida de Jesús. Así como Él es justo, nosotros hemos sido llamados. Ahí viene muchas veces la dificultad de que podamos nosotros mostrar obras justas ante el mundo. Somos llamados porque hemos sido nacidos de Él. Él es justo y nosotros hemos sido llamados a obrar en justicia porque somos nacidos de Él, somos de su origen, somos de su simiente, de esa simiente, hemos nacido de Dios. Y de hecho se habla justamente del nuevo nacimiento, como el Señor Jesucristo habló, se recordarán, capítulo 3 de Juan, a Nicodemo le dijo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver, no podrás entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y justamente de este nacimiento, porque hemos sido nacidos o renacidos de simiente incorruptible, dice también la palabra, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos nacidos para andar en
en novedad de vida. Y también dice Efesios, no somos salvos por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y esto es por gracia y no por obras. Y que el Señor preparó de antemano, dice el versículo 10, si no me equivoco, de Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él preparó de antemano esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y estaba refiriéndose, después de haber sido salvos por la fe, luego preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas, es decir, practicando esas obras de justicia. Todo va de la mano allí en base a los méritos de Cristo. Quiero recalcar, se trata de los méritos del Salvador Jesucristo. Por su justicia nosotros podemos andar en novedad de vida. Y ahí estamos entonces, una vida de justicia, obra justa, evidencia en nuestro origen. Es decir, de alguna manera la marca. En medio de ese panorama de hostigamiento peligroso y de debilitamiento de la fe de muchos creyentes en base al engaño de los falsos maestros, acusaban de debilidad personal, persecución por el lado del mundo, de impíos, o sea, un sinnúmero de factores se conjugaban que hacían la estabilidad del creyente muy peligrosa, la permanencia del creyente. Y en medio de todo eso, Juan tiene que hablarles acerca del origen, quiénes son verdaderamente en Cristo Jesús en base a ese amor y cómo son llamados a conducirse a pesar de las dificultades que estaban viviendo. Evidencian el origen verdaderamente, que somos de Dios, nacidos de Cristo y de su palabra y de su bendito evangelio. La confianza, ahora habla acerca de la confianza y dice el versículo 28, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Muy importante ese factor confianza que necesitamos tener ante su manifestación, ante su venida. Dos palabras se conjugan ahí, confianza y vergüenza, para que no seamos avergonzados. De hecho, podríamos decir que son dos palabras antónimas o que se contrastan la una con la otra. Cuando alguien tiene confianza, puede acercarse, se siente tranquilo, valga la redundancia, confiado, seguro. Lo opuesto sería cuando alguien no tiene confianza, que está debiendo algo, que no está viviendo correctamente. No tendría esa confianza y más bien podría terminar siendo avergonzado o terminar avergonzado. Juan está presentando esa posibilidad y está diciéndole a la iglesia que se mantenga en Cristo a pesar de todo, de tal manera, su permanencia, su vida centrada en Él, de tal manera que cuando Él aparezca o Él se manifieste en su segunda venida, de hecho se está refiriendo a su segunda venida, el creyente, las iglesias, nosotros los creyentes, podamos permanecer allí confiados, no en nuestra justicia, sino en la justicia de aquel que dio su vida en aquella cruz. Y de hecho, a cuentas con Él, en nuestra vida cristiana diaria, poniéndonos a cuenta, reconociendo nuestras debilidades, que hemos fallado, hemos pecado, pero que cada día podamos ir ante su trono y pedir al Señor que tenga misericordia, nos perdone y nos limpie. Como vimos en el capítulo 2, hijitos míos, no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Muy importante eso. De eso está hablando cómo el creyente, cómo la iglesia o las iglesias cristianas, los creyentes, podemos mantenernos en comunión o no perder la comunión o volver a la comunión con nuestro Dios, aún a pesar de las más difíciles pruebas o dificultades de diversas índoles que puedan aparecer. De hecho, van a aparecer. Es necesario que seamos probados. Así como el oro es probado, dice el apóstol Pedro, por fuego, así también es necesario que nuestra fe sea probada para que sea hallada en alabanza cuando venga Jesucristo. De hecho, cuando Jesús aparezca, así como lo dice Juan aquí, en lugar de huir avergonzados, tengamos esa confianza y esa fe nuestra sea hallada en alabanza. Esa fe nuestra glorifique el nombre del Señor. El Señor conoce nuestra debilidad, Él sabe lo que somos realmente. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce cuál podrían ser las inclinaciones de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Él conoce.
Él conoce nuestros pensamientos en lo más íntimo. Él conoce el ataque del mundo en contra de la fe. Él atravesó, él pasó por todo eso. El maligno, Satanás, lo tentó en el desierto, procuró hacerlo caer, desviar. Jesús está presto para socorrernos. Él es el fiel sumo sacerdote de los bienes venideros. Él vive para interceder por nosotros allá en los cielos. Nosotros podemos acudir a Él con plena confianza, con seguridad, que Él nos escucha. Por eso dice Hebreos 4:16, dice, acercaos pues confiadamente ante el trono de gracia, ante el trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Y ahora pasamos ahí a un punto final. La obra de la salvación apunta a una consumación. Importante esto. El pensamiento de los apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo nunca dejaron de lado, tanto Pedro, por mencionar solamente a tres, Pedro, Pablo y Juan. Pedro, Pablo y Juan, por mencionarles a estos tres, nunca dejaron a un lado la perspectiva futura de la iglesia y del creyente. Lo que se conoce en términos como escatología, es decir, o también la salvación final. Y es muy importante que nosotros recordemos ahora mismo tres pasos, o tres facetas, más bien que pasos, tres facetas de nuestra salvación. Probablemente que algunos de ustedes, y quizás muchos de ustedes ya la hayan escuchado o ya la sepan, pero valga la oportunidad para recordarla. Tres fases de nuestra salvación. Somos salvos hoy por la fe en Jesucristo. Es decir, que si yo le pregunto a usted, yo le preguntase a usted, o usted me preguntase a mí, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? La respuesta nuestra, si hemos creído en Jesucristo, tendríamos que decir sí, soy salvo por la fe en Jesucristo. Es decir, soy salvo o estoy salvo en Jesús. Ahora, esa es la primera fase de la salvación. Estamos ahora salvos en el presente. Pero vamos siendo salvos mientras vamos en el camino. Es muy importante. Es decir, si nos mantenemos en la fe de Jesús, seguiremos siendo salvos. Es decir, mañana seré salvo, en un mes seré salvo, en un año seré salvo. Hasta cuando tenga vida terrenal seré salvo, mientras me mantenga en la fe de Jesucristo. Mientras permanezca en Él, como dice aquí, la insistencia. Permaneced en Él, es la insistencia, mantenernos en la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, que somos salvos mientras vamos en nuestro peregrinaje. Es la segunda fase de nuestra salvación. Y la tercera fase es la fase final, que es la fase escatológica, cuando ya Cristo venga por nosotros, como lo dice el apóstol Juan aquí, cuando Él se aparezca y nosotros le veamos a Él, entonces será consumada nuestra salvación. Dice la Escritura, seremos semejantes a Él. Nuestro cuerpo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, pasará por un proceso de glorificación. Aún no entendemos, no hemos pasado por esa experiencia, ignoramos, desconocemos muchas cosas. ¿Cómo será esto? Pero lo que sí sabemos, como dice la Escritura, que nuestros cuerpos serán transformados, seremos glorificados y seremos semejantes, así como Él es. Todo esto está guardándonos para un futuro que creemos no estará muy lejano. Y si Cristo no llegase y nosotros nos iríamos a la tumba, como muchos de los creyentes, a través de estos 2000 años de cristianismo, del evangelio, iríamos a nuestra tumba, pero iríamos a una tumba, pero la Escritura habla también acerca de la resurrección de los muertos, en primera de los Tesalonicenses capítulo 4, seremos levantados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí seremos transformados, dice la Escritura, en el aire. Importante esa transformación, transformación, porque todos seremos transformados, dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, capítulo 15. Entonces está hablando acerca de esa salvación futura, de esa salvación escatológica, como le hemos llamado también. Y entonces habla aquí, la obra de salvación apunta a una consumación, es decir, se va a completar, se va a consumar. Recuerde, somos salvos ya, seremos salvos mientras vamos en nuestra vida cristiana, en nuestra permanencia en Él, en el Evangelio de Jesús, y seremos salvos finalmente en el día final, en el día que Cristo se manifieste, seremos totalmente transformados para su gloria. Algo todavía, como lo mencioné hace un ratito, sin experimentar, aunque por la fe será glorioso. Es decir, no tenemos el lenguaje humano exacto, no podríamos explicar cómo será eso en nuestra humanidad. Sin embargo, creemos que el que nos creó del polvo, nos levantará del polvo si acaso vamos a la tumba.
poderoso es el Señor para hacerlo. O si nos encuentra vivos, así como estamos hoy, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados a sonar trompeta. Esa es una experiencia que nosotros no hemos vivido, pero que la creemos y que sin duda será gloriosa. Llegar a ser semejantes a Él en su aparición, en su venida. Quiero que pensemos por un momento, ¿habrán cesado las debilidades propias de nuestra carne al llegar a ser semejantes a Él? Él es nuestra cabeza y todo el cuerpo, que es la iglesia, asumirá esa semejanza a Él. Esa semejanza a Él. Ya estaremos libres de pecado, libres de la insinuación, libres de la tentación, libres del peligro de fallar a nuestro Dios, de apartarnos de Él, porque ya seremos totalmente poseídos para Él y para su reino y para su gloria. Ese será un día glorioso, un día en el que escaparemos finalmente de toda la perdición de este mundo, de todos los peligros que nos acechan día tras día, de las amenazas de pandemias, amenazas de inestabilidad económica o laboral, o de los cuidados de nuestra salud, de nuestro cuerpo que se envejece, se enferman. Vamos envejeciendo todos y nos espera el final, que será nuestra muerte física. No pasaremos por una muerte segunda, que es la muerte eterna. Tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza gloriosa. Que aunque este hombre exterior se vaya desgastando, dice el apóstol Pablo, sin embargo, el interior se renueva de día en día. Y esa es la esperanza nuestra. Que aunque este hombre, esta coraza externa, este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos del Señor una morada, en una morada eterna. Allí queremos estar. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque el estar con Cristo es muchísimo mejor. Una esperanza que nos insta, y finalmente hay una aplicación en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Nuevamente, las cosas se parecen a su dueño. Dijimos hace un rato, Él es justo y somos llamados a llevar o a dar o a mostrar obras de justicia. Si Él es justo y somos de Él, nacidos de Él. Ahora nos dice que Él es puro, sin pecado. Las cosas se parecen a su dueño. Los creyentes somos llamados a parecernos a Él. Somos llamados a purificarnos cada día. Ahí está la tarea nuestra. Él ya nos ha dado todos los recursos necesarios. Nuestra humana debilidad inclina hacia el mal, pero Él nos ha dotado de su espíritu y de su palabra para poder soportar los embates del maligno y los ataques muchas veces de nuestra propia naturaleza humana pecaminosa. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, los creyentes. Esta esperanza que no avergüenza, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una esperanza gloriosa. Los creyentes del primer siglo necesitaban recordarla. Es como un decir, vale la pena soportar. No tiene sentido moverse. No tiene sentido retroceder, desmayar, aflojarnos, darle la espalda al Señor. Necesitamos valorar este amor del cual hemos hablado hoy. Es importante que usted y yo lo tengamos presente. Nadie podrá amarnos como Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos esta esperanza gloriosa. Un buen día nos reuniremos con Él. Que tú y yo no nos alejemos de Él o huyamos de Él avergonzados, sino que sintamos confianza, que podamos acercarnos, como lo hicieron muchos de sus discípulos, que en su debilidad huyeron muchas veces ante la amenaza de muerte. Cuando Él resucitó al tercer día, Él fue a buscarlos y ellos se acercaron a Él con confianza y pudieron tocarlo como Tomás.
que tú y yo podamos acercarnos a ese día glorioso. Él, con sus brazos abiertos, nos recibirá y nos conducirá a la patria celestial. Se habrá consumado, como dice, he aquí, oh muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde es sepulcro tu victoria? No pudiste retener al Rey de Gloria, ni nos podrá retener a nosotros, porque pasaremos a vida eterna, esa vida que Él nos ofrece cada día. Permanecer en Él es el pedido del Señor. Permanecer en Él, a pesar de todas las pruebas difíciles que podamos estar pasando. Mis hermanos, no desmayemos, no nos aflojemos. Volvamos a buscar la comunión, volvamos a su presencia, doblemos nuestras rodillas, pidamos al Señor misericordia por nuestras faltas. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo quiero hacer una oración, dándole gracias porque podamos estar en sintonía ahora mismo, lo cual es una muestra de que el Señor ha sido fiel y nos ha guardado. Pero el futuro, el mañana, no lo sabemos. Lo que pueda depararnos esta vida. Lo que sí sabemos es que si vamos agarrados de Él, no habrá tempestad, no habrá tentación, no habrá calamidad. Romanos capítulo 8. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Permanezcamos en Él, porque en Él está la vida. Padre, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Podemos adorarte, Señor, ahora. Por ese amor tan grande, Padre. Incomparable amor. Único. Que nos ha alcanzado, Señor. Y ha sido derramado en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo. Para que seamos llamados hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos, Señor. Hemos podido permanecer con tu ayuda y por tu gracia. Y así queremos mantenernos hasta el final de esta vida terrenal. Y poder reunirnos un buen día contigo, Señor. Y sentir confianza, tener confianza en tu aparición, en tu manifestación. Gracias porque eres fiel, Señor. Por mis hermanos, Señor, en Ecuador y aquí, los hermanos de la Iglesia Casa del Rey. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, hermano, y adelante en Cristo. Nos mantendré informados sobre el resultado de la reunión de la Iglesia Presbiteriana y estaré anunciando cuándo, Dios mediante, nos podríamos volver a reunir. No dejaremos de seguir enviando semana a semana la enseñanza de la palabra del Señor. Nuestras oraciones por ustedes, por favor, ustedes por nosotros. Orad los unos por los otros. Dios me los guarde y adelante en Cristo, permaneciendo en Él.